Acerca de un hecho que permea toda esta situación, lo económico, no solamente el tema del contrabando de extracción que afecta directamente las finanzas del Estado venezolano, sino la situación cambiaria desde el lado colombiano. Sí, es que efectivamente el cierre de la frontera, aun cuando inicialmente estuvo motivado por razones que tenían que ver con un incidente armado en que varios efectivos venezolanos y civiles fueron heridos, digamos, presuntamente por grupos paramilitares, permitió revelar una situación más profunda, ¿no? que nos permite ver la complejidad, además de la situación de la frontera, una frontera que, digamos, tiene más o menos 10 millones de habitantes del lado colombiano y, bueno, muy activa. Todo tipo de transacciones ocurren allí. Y es precisamente varios tipos, como el contrabando, por ejemplo, contrabando no solo de bienes, sino de combustible, y también contrabando que está asociado también a la actividad cambiaria ilícita, a pesar de que se quiera presentar como legal. Es decir, hay una resolución del Banco Central que favorece la actividad de casas de cambio más o menos informales en la frontera, a la cual se añaden una cantidad de cambistas ilegales que, dado lo atractivo, las altas ganancias asociadas a esta actividad, pues obviamente han sido atraídos por ello. Entonces, ¿qué pasa con la actividad de estas casas de cambio en la frontera? Que permiten depreciar, devaluar en la práctica el bolívar a unos niveles que son insostenibles, que no tienen ninguna explicación con variables reales de la economía venezolana, ni con variables reales de la economía colombiana, que no tiene que ver con, por ejemplo, la mayor productividad relativa de la economía colombiana, porque no es la situación, pero en la práctica producen un abaratamiento del bolívar, que de manera que pocos pesos se traducen en grandes sumas de bolívares, que en el otro lado de la frontera, es decir, el lado venezolano de la frontera, pueden comprar una gran cantidad de productos de todo tipo, no solo los productos regulados, cualquier cosa se abarata excesivamente en Venezuela y produce altísimas ganancias a quienes participen de este negocio, viabilizando además una cantidad de negocios ilícitos. O sea, por ejemplo, obviamente está asociado allí el lavado, el blanqueo de ganancias del narcotráfico y de todo tipo de actitudes ilegales. Si dentro de estos acuerdos, que no está muy especificado, no está muy detallado, sino de manera genérica, investigar todo lo que sucede allí en la frontera, si realmente se le va a poner coto del lado colombiano a ese hecho. Bueno, digamos, eso es lo que todavía todos esperamos, pero digamos está por darse, por ocurrir, porque obviamente ahí se han proliferado durante mucho tiempo, lamentablemente, un conjunto de grupos, de mafias que se han formado, que obviamente están asociados a estas altísimas ganancias y que obviamente no están contentos para nada con la situación que se ha generado de cierre de la frontera, porque ven limitados, por ejemplo, el desarrollo de estos negocios que son ilegales, que no se puede bajo ningún concepto decir que son lícitos o que son legales. Esos niveles de ganancia están asociados obviamente a actividades ilegales, a actividades que no están permitidas, que no puede permitir ningún Estado, porque en la práctica se traducen en el empobrecimiento de la población venezolana a niveles insostenibles, porque los precios que empiezan a regir para la frontera son los precios que funcionan en Colombia. Y entonces esos precios para nada tienen que ver con los precios existentes en Venezuela, con la capacidad de compra real del bolívar venezolano, ni siquiera en las actuales condiciones de relativa devaluación del bolívar. Entonces, sino, es absolutamente, digamos, absurdo, irreal, y es imposible, es inviable, es insostenible para Venezuela que esta situación se mantenga. Por eso me preocupa muchísimo la posición que en algún momento expresaron, por ejemplo, la canciller Holguín y el propio presidente Santos, de que no estaban dispuestos a revisar, digamos, esa situación, porque no hay ninguna justificación para que se mantengan dos tipos de cambio, un tipo de cambio oficial muy superior con respecto al peso, la relación de cambio de peso y bolívar, y un tipo de cambio en la frontera muy por debajo, que empobrece excesivamente el tipo de cambio venezolano. Probablemente la solución esté en un tipo de cambio promedio, más intermedio, que no sea el tipo de cambio oficial que actualmente existe entre el Banco de la República y el Banco Central venezolano, sino un tipo de cambio promedio
que refleje mucho más cuál es la relación de productividad entre ambos países y el tipo de cambio real. Una mejor estructura cambiaria. Claro, una más justa, que revele mucho más cuál es efectivamente la relación de precios entre los productos que comercian en Venezuela y los productos que se comercian en Colombia, porque, repito, no tiene para nada sentido el mantenimiento de esos dos tipos de cambio y en la práctica el mantenimiento de esta estructura cambiaria en la frontera empobrece a los venezolanos y se convierte en una transferencia de riqueza, de recursos hacia Colombia, que permite subsidiar en gran parte los niveles de consumo y la calidad de vida del lado colombiano en la frontera, pero a condición de que se empobrezca excesivamente el lado venezolano y hace viable una serie de actividades ilícitas como el contrabando de combustible, lo hace aún mucho más rentable y en realidad el contrabando de cualquier producto, porque los diferenciales que se producen entre los precios que existen en Colombia y los precios que existe en Venezuela, con la depreciación excesiva del bolívar, son tremendos. Son tremendos. Profesor, pues muchísimas gracias por esta reflexión, por ese análisis. Es un placer como siempre. Bienvenido, muchísimas gracias. De inmediato nosotros vamos a